De hoy vamos a tratar el tema del mercado inmobiliario en Venezuela. Para eso nos acompaña en el estudio el señor Aquiles Martini Prietti, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Antes de entrar en materia, vamos a revisar una nota de prensa publicada por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, que dice que este año el gobierno nacional tiene que cumplir con la meta de 400.000 unidades habitacionales. Además, en esta nota de prensa se señalan cuáles son las cifras que ha entregado la Gran Misión Vivienda Venezuela. De acuerdo con una nota de prensa publicada por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en 2015 la Gran Misión Vivienda Venezuela debe entregar 400.000 unidades habitacionales. Según datos presentados por el gremio, en 2015 se han entregado 25.879 viviendas, lo que representa 6,4% de la promesa de 400.000 viviendas para el año. A su vez, es una caída de más de 74% de la meta gubernamental. La Cámara Inmobiliaria asegura que exactamente un mes después de que este dato fue anunciado por el Ejecutivo, hasta el 6 de abril de este año, la información no ha cambiado en el contador de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El documento destaca que para lograr el objetivo de 400.000 edificaciones, se tienen que construir conceptualmente 100.000 trimestrales. La institución resalta que, de acuerdo con cifras presentadas por el Gobierno Nacional, la Gran Misión Vivienda Venezuela entregó 146.718 edificaciones en 2011, 200.080 en 2012, 201.075 en 2013 y 126.248 en 2014. Bueno, estas son las cifras que ustedes han presentado desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Quisiera que nos detalle cómo está la situación inmobiliaria hoy en Venezuela. ¿Qué está pasando en el sector inmobiliario? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, estas no son las cifras de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, estas son las cifras oficiales del gobierno. Lo dramático de esto es que vemos en esas cifras no solo que no se está cumpliendo con el objetivo de la Gran Misión Vivienda, sino que se está decreciendo en la producción de vivienda. Solo por poner un ejemplo, el año pasado se produjo 37% menos de lo que se produjo en el año anterior. Y este año vamos un poco por el mismo camino. Lamentablemente este año las cifras oficiales, y digo oficiales porque son las que vemos a través de la Agencia Venezolana de Noticias, del portal de la Misión Vivienda y de las declaraciones del propio presidente, que hay una discrepancia entre lo que dice el presidente, lo que dice el ministro, lo que dice... Pero bueno, vamos a aceptarlas como ciertas. Bueno, 25.000 viviendas, lo que se ha entregado este trimestre, de una meta de trimestral de 100.000, lo que representa una caída de más del 74%. Si proyectamos hacia futuro que se van a construir 25.000 viviendas trimestrales, llegaremos a 100.000. Sabemos que el gobierno acelera las cuestiones a final de época. El año pasado, en el mes de diciembre, se entregaron 60.000 viviendas. Bueno, eso es parte de todo esto y acuérdate que estamos en campaña política, ¿no? Estamos en campaña electoral. Misión Vivienda es uno de esos grandes baluartes de electoreros del gobierno. Bueno, ojalá no lo tomen este año otra vez así y ojalá podamos hacer las viviendas, pero ya te puedo decir que las viviendas no se van a poder producir este año. Ahora, se habla de una caída de 17 trimestres consecutivos en el sector. Ahora, quisiera consultarle, la Gran Misión Vivienda Venezuela es un proyecto que inició el presidente Chávez antes de terminar su mandato, y en este momento ha logrado dar soluciones habitacionales a una cantidad de venezolanos. Ahora, ¿esto ha ayudado a contrarrestar las cifras de caída de la construcción privada? ¿Ha ayudado a dar vivienda y hospedaje a una cantidad de familias que, bueno, tenían situación de refugiados, tenían situación de crisis? Sí, efectivamente. Yo creo que el programa de la Gran Misión Vivienda es un programa loable, es un programa viable conceptualmente. Y yo creo que es necesario. El punto es que cuando tú agarras un programa de este estilo, con unas metas tan ambiciosas como construir 3 millones de viviendas en un lapso de 8 años, y para que tengan ideas, 3 millones de viviendas se tienen que construir en más de 100.000 hectáreas urbanizadas. Caracas tiene 18.000 hectáreas. Quiere decir que hay que construir 5 Caracas
en los próximos 4 años, porque ya no lo construimos en los primeros 4 de la Misión Vivienda. Entonces es muy ambicioso y eso requiere de planificación, eso requiere de recursos, eso requiere de dinero, eso requiere de materias primas y ya sabemos lo que ha pasado. Se han tomado unos predios urbanos, ya se acabaron los predios urbanos, ya estamos volviendo otra vez a las tomas de los predios que quedan. En Barquisimeto se tomaron unos predios en el centro de la ciudad, en San Cristóbal también tenemos entendido que se están invadiendo unos terrenos. Hay que tener cuidado con esto, porque el mercado inmobiliario se basa en la confianza. La inversión en un país se basa en la confianza, y la confianza es la consecuencia de los actos que te generan esa confianza y valga la redundancia. Entonces no puede ser que yo te diga por un lado, te quiero mucho y te adoro y todo lo que tú quieres, y por otro lado te doy con un palo por la cabeza. Eso no puede Ahora, ser. este es el aporte que hace el gobierno nacional, este es el aporte público. El aporte privado, ¿por qué ha caído? Por una razón muy sencilla. Primero, porque parte del gobierno del concepto de que somos unos estafadores. El sector privado es apátrida. El sector privado, señores, es el elemento más importante de una economía de un país. Es el sector privado el que realmente genera los trabajos dignos, el que genera la competencia, el que genera las cosas productivas. Eso no quiere decir que el gobierno no lo haga. Eso lo que quiere decir es que el gobierno no está para hacerlo. Para eso está el sector privado de un país. El gobierno lo que está es para estimularlo, para poner las normas claras, para que se rijan bajo unos parámetros donde la relación sea ganar-ganar, donde gane el empresario, el emprendedor, el inversionista, donde ganen los trabajadores a través de un trabajo digno, estable y sustentable, y donde gane el país a través de la generación de riquezas y no de la fortuna de estar sentado sobre un barril de petróleo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, el gobierno ha execrado al sector privado en la parte de la construcción del sector viviendista del país, al punto que de 80.000 y tantas viviendas que se hicieron en el año 2008, este año, el año pasado, cerramos en menos de 15.000 viviendas. Ahora, ¿por qué? Porque el sector privado no quiere participar, no, todo por el contrario. El sector privado ha hecho llamados de todo tipo, a través de todos los gremios, de participación, de aportar ideas, de conversar, de buscar ideas y soluciones que permitan, claro, tenemos un gobierno que lamentablemente impone las ideas, o es como yo hago o tú eres mi enemigo. Bueno, yo no soy tu enemigo, yo soy tu amigo, yo soy el amigo de Venezuela, yo soy enemigo de las cosas que no se hacen bien. Además del tema de confianza, está un tema de que se ha señalado la falta de cabillas, el tema del cemento, materias primas. Y el tema de, finalmente, el precio final de venta de estos inmuebles por el cual usted señala se les acusa de especuladores a quienes hacen este inmueble. ¿Qué hay de cierto en cada uno? Bueno, sencillito, cifras, que es como a ustedes les gusta. Sidor fue tomada por el gobierno en el año 2008, se producían 4.5 millones de toneladas, el año pasado se produjeron 1.0 millones de toneladas. La peor producción histórica de Sidor. Ya, pues, eso es obvio. Cemento, poco más de lo mismo. ¿Ok? Cemento, ya sabemos lo que está pasando. Los precios de la vivienda del gobierno se empeñan a hacernos ver y hacernos creer que una vivienda se puede construir en 500.000 bolívares. Bueno, 500.000 bolívares, amigo televidente, no vale un carro. Entonces, no es una cuestión de apátridas o de especuladores o no, es de realidades. Un modelo económico que no funciona, una alta devaluación, una alta inflación, y aquí tenemos las consecuencias. Vamos a hablar del sector secundario cuando ven. 500.000 bolívares es poco para una construcción. Esto es lo que se otorga a través de los créditos o los subsidios que otorga el gobierno por lo que es la ley de política habitacional. El máximo crédito que se puede obtener es por deudor hipotecario, 2.500.000, 2.700.000 bolívares. Necesitas tener un máximo de 15 salarios mínimos, eso es alrededor de 80.000 bolívares, para poder obtener una vivienda desde el lado del comprador. Desde el lado de los constructores, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el costo o cuánto debería ser el valor para arrancar una edificación y que sea rentable su venta? Mira, bueno, tú dijiste mucho en tu intervención. Efectivamente, los valores no dan. 500.000 bolívares de crédito, pues no cuesta ni un carro. Tan sencillo como eso. Y 2,5 millones de bolívares, que es lo que te podrían prestar por la parte de las carteras obligatorias, bueno, te están exigiendo 15 salarios mínimos, eso es 80.000 bolívares, 84.000 bolívares mensuales. Pues bueno, eso es bien complicado. Eso es parte del problema. Ahora, ¿cuánto cuesta construir una vivienda? Bueno, una vivienda cuesta construir, dependiendo,
Si tú me dices a mí que tú consigues la cabilla regulada, el cemento regulado, tú no pagas la tierra, tú no pagas intereses, tú no importa si ganas o pierdes, tú ves, entonces capaz que cuesta 500.000 bolívares, que es lo que dice el gobierno. Porque el gobierno no paga la tierra, no paga intereses y tal. Pero el privado sí paga intereses a la banca, sí tiene que comprar la tierra, sí tiene que comprar el cemento y la cabilla a precios mafiosos, porque no se consigue, y discúlpeme que eso lo dice el propio presidente de la República, las mafias del cemento, la mafia de la cabilla, eso es lo que es la verdad. Ahora, podemos quedarnos en embustes, pero esa es la verdad. Entonces no es viable construir la vivienda a ese precio. Entonces eso te genera un segundo problema, un problema de escasez de materias primas, hay una escasez de materias primas, pero eso genera un problema de escasez de vivienda. El déficit habitacional venezolano se ubicó al principio de la Revolución Bolivariana en 1.200.000 viviendas, después la Misión Vivienda censó 2.700.000 y pico viviendas, y hoy en día es mayor, porque si la Misión Vivienda, que agrupa a tutti li mundachi, privados, no privados, lo que se regala, lo que no se regala, el 0800 Mi Hogar y todo esto, ni siquiera puede construir las viviendas que requiere el país como crecimiento vegetativo, quiere decir que está aumentando el déficit de vivienda. Y yo te podría decir que el déficit de vivienda hoy en día está más alto de las 2.700.000 viviendas que ¿Ustedes han calculado desde la Cámara el costo que tiene, pasando por todas estas trabas, construir? Alrededor de 1.300.000, 1.500.000 bolívares por vivienda. ¿Sería el costo base? El costo base de producir una vivienda. Ah, tú me dirás, bueno, si es una vivienda de 5 pisos, tiene ascensor. Bueno, el ascensor antes lo compraba a 630, ahora lo compro a 170 o a 190. Todo eso influye. Ahora, más allá de eso, ¿qué pasa con el mercado secundario? ¿Qué le pasa a ese venezolano que quiere comprar una vivienda? Los jóvenes, sobre todo, la gente joven que quiere tener Claro, una vivienda. lo primero que le pasa es que no hay. Pero suponte, y ya todo el mundo está acostumbrado al tema de la escasez, pero bueno, vamos a suponer que la consiga. La consigue y entonces le cuesta muy cara. Pero le cuesta muy cara ¿por qué? Porque es que resulta que los constructores o la Cámara Inmobiliaria son unos especuladores. No, no, cuidado. Nosotros no somos los dueños de la vivienda. Los dueños de la vivienda... No, cuando ya hablamos de mercado secundario, ya es un dueño de su vivienda y la va a vender. Todos los venezolanos que tienen vivienda. Pero ¿por qué cuesta más? Cuesta más primero porque, bueno, hay leyes que han prohibido de alguna manera resarcirse de esas viviendas. La ley de arrendamiento de vivienda, si tú alquilaste tu vivienda, tú prácticamente la perdiste, porque no hay forma de recuperarla, a menos de que... se han hecho algunas modificaciones en la ley para atender esa situación que se estaba presentando. Y está todavía ahí porque Tsunami no funciona bien, pero bueno, entonces vamos a empezar a criticar las cosas, vamos a ver el lado positivo de las cosas, pues nosotros somos gente positiva, pero hay que modificarla, definitivamente hay que devolverle la propiedad a las personas, hay que buscar la manera de que se impacte lo menos posible la economía. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, que si tú valoras tu vivienda, que hoy en día es legal, poder utilizar el dólar como medida de referencial de tu dinero, bueno, el dólar estaba en 170 hace 3 semanas, está en 190 ahorita, eso significa más el 10%. Entonces tu vivienda que tú comercializabas, por decir algo, en 2.000 bolívares, ahora cuesta 2.400 2 semanas después. Entonces, la razón de que un inmueble de vieja data cueste lo mismo o el metro cuadrado de ese inmueble se cotice al mismo valor de una vivienda nueva y se dolarice, es porque existe una falla o una escasez en materia de construcciones nuevas. Muchas razones. ¿Y opciones? Primero, no necesariamente es así, pero la segunda es exactamente eso. Al haber poca oferta, lo que hay cuesta más. No hay harina pan, cuesta más. No hay cabilla, cuesta más. Lamentablemente esas son ofertas que existen en el mercado. ¿Y es posible o se ha pensado desde el lado de los constructores hacer tipos de vivienda de bajo costo para adquisiciones? Lo que te dije fue de bajo costo. Lo que hemos tratado una y otra vez es de reunirnos con el gobierno. ¿Qué implica tener una vivienda de bajo costo? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuál es el...? Bueno, lo que se está construyendo ahorita a través del 0800 Mi Hogar son viviendas de más o menos 68, 72 metros. 2 habitaciones, 3 habitaciones, un baño, 2 baños. Pero eso ahí hay participación del sector privado. Pero muy poca, porque es que vuelvo a lo mismo, el gobierno insiste en que tiene que ser a 500.000 bolívares y el costo es mucho mayor. Y por eso es que cuando el año pasado hablamos con el gobierno, porque nosotros tenemos excelentes relaciones con el gobierno, hablábamos con el ministro de la Vivienda y le decíamos, ministro, me decía, Aquiles, nosotros necesitamos que ustedes nos hagan 80.000 viviendas para el plan 0800 Mi Hogar. El propio presidente en una de sus tantas alocuciones lo dijo. Sí, y nosotros dijimos, perfecto, nos parece bien, vamos a hacerlas, no se van a hacer todas de una vez, vamos a hacerlas, pero vamos a sincerarlas.
las cosas. Bueno, sincerar las cosas significa aceptar todo un proceso evaluativo, todo un proceso inflacionario, y ahí nos trancamos a otra vez. Después el ministro dijo, vamos a hacer viviendas en alquiler, buenísimo, vamos a hacer 60.000 viviendas en alquiler, chévere, pero tienes que cambiarme la ley de alquileres, porque si no, no es rentable. Entonces al final del camino, mira, al final del camino el sector privado quiere participar. Ese es nuestro rol. Los gremios estamos aquí para aportar soluciones, para dar ideas. Ese es nuestro rol. Eso es lo que venimos haciendo. La Cámara Inmobiliaria lo viene haciendo durante años. Ahora, el hecho que no estemos de acuerdo con muchas de las cosas no nos hacen los enemigos, todo lo contrario, nos hacen mi amigo. Yo cuando mi esposa no está de acuerdo conmigo, yo la oigo con más atención para saber de dónde es que yo me estoy equivocando para mejorar. Si eso es lo que quiero, si no agarro mi carro y me voy para otra casa. Bueno, no es el caso. El caso es que nosotros estamos aquí para quedarnos, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela está aquí para aportar ideas y ojalá podamos conseguir esas leyes, como lo hicimos con la ley de arrendamiento comercial, que sea del consenso y que salga de la participación y del entendimiento de las partes, que es lo que toda Venezuela está pidiendo. Reforma de leyes, acceso a materias primas y a verificar lo que son el otorgamiento. Claro. Exacto, entrar en sincerar los costos tanto para el constructor como para la otorgación de los créditos. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, un placer. Era Aquiles Martini Prietti, él es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.